Listo. Bien. A ver, los modelos que representan a la fase líquida. Bien, básicamente el objetivo del tema es determinar los coeficientes de actividad, ¿no? De los componentes de una mezcla, mediante pues, modelos matemáticos termodinámicos, con el fin de corregir y o eliminar la idealidad en la fase líquida, ¿no? Básicamente los coeficientes son un factor de corrección a la idealidad de la fase líquida, ¿no? Dentro de un sistema en equilibrio líquido-vapor, ¿no? Sabemos que, bueno, la ecuación de la ley de Raoul era la siguiente, ¿no? Es, sí, la composición en la fase líquida multiplicado por la presión de saturación de uno de los componentes era igual a la composición en su fase de vapor de ese componente I multiplicado por la presión total del sistema. Bien, donde esta parte de aquí representa la fase vapor, mientras que esta de aquí a la fase líquida, ¿no? Por las composiciones. Bien, entonces, ¿cómo es que los coeficientes de actividad, ¿no? Me van a permitir corregir la fase líquida? Simplemente, como les digo, es un factor de corrección que va aquí, ¿no? Que cancela la idealidad de la fase líquida, ¿no? Esta parte de aquí, con este coeficiente, ¿no? Con el coeficiente de actividad. Bien, básicamente este coeficiente, al multiplicarlo por la composición, pues te da la actividad en la fase líquida, lo cual debería ir, ¿no? O sea, este producto básicamente viene a ser la actividad como tal, ¿no? Porque ustedes saben, por ejemplo, de, no sé, uh, química analítica cualitativa, ¿no? Que se usaba factores de corrección para determinar la actividad de un catión, de un anión, ¿no? Pero, pues esa actividad estaba dentro del equilibrio, ¿no? O del KPS, mejor dicho, la expresión de KPS, el producto de solubilidad. El producto de solubilidad era el producto de las actividades elevado a sus coeficientes estequiométricos, ¿no? Bien, pero nosotros normalmente hacíamos la aproximación de que la actividad era igual a la concentración a ciertas condiciones, ¿no? Bien, pero cuando esas condiciones no se cumplían debíamos hallar factores de corrección para la concentración que se vuelve actividad, y ahí es donde entra el concepto de coeficiente de actividad, el producto de la concentración, que en este caso está expresada en fracción molar, multiplicado por el coeficiente de actividad, te da la actividad misma, ¿no? La actividad del componente que está en solución, ¿no? En la mezcla. Bien, entonces así se corrige la fase líquida. Ahora, para la fase de vapor nosotros tenemos lo que vendría a ser el coeficiente de fugacidad, ¿no? Entonces, digamos que a partir de la ecuación de la ley de Raoul podemos ir modificando la idealidad del sistema que propone dicha ley, ¿no? Tenemos la ecuación básica que vendría a ser esta de aquí, y mediante coeficientes vamos a ir corrigiendo, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a llegar hasta el coeficiente de actividad. Y este coeficiente de fugacidad, en el curso no lo llegan a tocar, pero se los menciono igual. Bien, que esto vendría a corregir ya totalmente toda la ecuación, ¿no? Para trabajar ya sistemas reales. Pero nosotros sabemos que a presiones bajas, ese coeficiente es muy cercano a la unidad. Y eso es lo que hacen, ¿no? Normalmente trabajan a presiones bajas y hacen que la ecuación ya de un sistema real en equilibrio líquido-vapor simplemente quede de esta manera, ¿no? Ya el coeficiente lo tendemos a 1, por lo que simplemente omitimos en la ecuación y lo ponemos de esta manera, ¿no? Entonces esta es la ecuación que describe o, digamos, rige el comportamiento de un sistema en equilibrio líquido-vapor. Bien, correcto. Ahora, eso es lo que sabemos, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que nos tratan de decir los modelos que representan la fase líquida? Bueno, nos van a servir básicamente para determinar este nuevo parámetro que estamos introduciendo para corregir la idealidad de un sistema, ¿no? El coeficiente de actividad.
Entonces, para determinar eso, existen los siguientes modelos. Pero bueno, ya saben entonces el objetivo, ¿no? Ahora vemos los siguientes modelos, tenemos 5, los cuales en esta sesión llegaremos a revisar Margules y Wilson. Bien. Y bueno, Van Laar, todas estas ecuaciones de estos 5 modelos están pues escritas o tipiadas, mejor dicho, en base a sistemas binarios. Bien, de 2 componentes nada más en la mezcla. Como podrán darse cuenta, solo hay composición X1, composición X2, no hay ningún X3 ni nada por el estilo. Entonces son ecuaciones para determinar el coeficiente de actividad del componente 1, gamma sub 1, y el del componente 2, gamma sub 2, para cada uno de los modelos, ¿no? Claro que estos modelos tienen sus demostraciones para poder llegar hasta esta ecuación final. Pero bueno, las demostraciones pues, simplemente quedan en el apartado matemático. Pero enfocándolo más a la ingeniería, simplemente necesitamos conocer estas ecuaciones. Bien, correcto. Entonces, donde cabe resaltar que Van Laar y Margules pues normalmente solo se utilizan para sistemas binarios, ¿no? Mientras que los otros 3 sí se extienden a multicomponentes, ¿no? Nunca te va a tocar una pregunta donde te diga, hay en los coeficientes de actividad de una mezcla ternaria utilizando el modelo Margules. No. Normalmente Margules y Van Laar simplemente están como que restringidos a un sistema binario. ¿Bien? Correcto. Ahora, acá no me detengo mucho en las ecuaciones porque simplemente son eso, ¿no? Ecuaciones que deben de seguir para el cálculo del coeficiente. Primero deberían calcular el logaritmo y el resultado que obtengan a la derecha nada más despejan con el exponencial, ¿no? Bien. Y acá tenemos los modelos, acá de nuevo repito Margules y Van Laar, pero miren, si se dan cuenta acá pues inserto un par de términos adicionales, ¿no? Que vienen a ser el logaritmo del coeficiente de actividad a dilución infinita para el componente X1. ¿Qué quiere decir a dilución infinita? O sea que prácticamente que la composición del componente 1 en la mezcla sea muy próxima a 0 o prácticamente 0, ¿no? Por eso es que este logaritmo del coeficiente de actividad a dilución infinita para el componente 1 es nada más evaluar esta ecuación cuando x1 vale 0, ¿no? Si x1 vale 0, entonces simplemente eliminamos todo este término, ¿no? Todo eso, porque x1 vale 0. Entonces, si sabemos que x1 vale 0 y es un sistema binario, entonces x2 vale 1. 1 al cuadrado 1 y por ende el logaritmo de gamma 1 es igual a sub 1, 2, ¿no? Uno de los parámetros de Margules. Similarmente hacemos para determinar el coeficiente de actividad de dilución infinita para cuando la dilución infinita esté en base al componente 2, o sea, cuando el componente 2 sea prácticamente 0 su composición. Pero si su composición del componente 2 es 0, entonces significa que x1 va a ser 1, ¿no? La composición del otro componente. Bien, entonces, de la misma manera, si x1 es igual a 1, entonces x2 es igual a 0 y todo este término se elimina, ¿no? Igual, x1, 1, sale 1 al cuadrado y por a2, 1 y eso es lo que sale, ¿no? Entonces, estos dos son los parámetros del modelo. Así se pueden determinar parámetros del modelo. No, eso fue una pregunta de su examen parcial. Estaba revisando. Entonces, pero obviamente no era tan sencillo como esto, ¿no? Pero seguía la misma lógica, solo que te daban datos experimentales. ¿Para qué te daban datos experimentales? Bueno, para que tú, al graficar, el logaritmo, ¿no? Logaritmo de gamma 1, logaritmo de gamma 2 y otros parámetros, por ejemplo, podrías graficar este parámetro, la energía de
Gibbs, ¿no? En exceso sobre RT, X1, X2, todos estas tres curvas versus la composición X1, ¿no? ¿Por qué creen que acá no pongo en vez de X1 igual a 1, X2 igual a 0? Que sería lo mismo, por ser un sistema binario. Sé que las composiciones deben sumar 1. Entonces, ¿por qué no pongo eso? Bueno, porque es preferente ponerlo así por el tema de que en el gráfico, en tu eje X, al tener datos experimentales, va a ir X sub 1. X sub 1 es la composición del componente 1 y el componente 1 es el componente más relevante en la mezcla o al que se le toma como referencia, ¿no? Entonces, ibas a tener un gráfico de este estilo, ¿no? No sé, algo así, así. Y bueno, por ejemplo, este de aquí, logaritmo de gamma 1, supongo que es esta línea, ¿no? Esta de aquí, que voy a hacer una flecha. Entonces, si yo quería determinar el parámetro, uno de los parámetros del modelo, que es A12, ¿qué es lo que tenía que hacer? Simplemente debí prolongar esta línea que tiene una flecha, prolongarlo hasta cortar en este punto, ¿no? Si X1 está aquí en el eje X, entonces cuando el parámetro pues va a aparecer, bueno, cuando simplemente esta línea que corresponde al logaritmo de gamma 1 toque en X1 igual a 0, o sea, en este punto, ahí. Y el valor de la lectura en el eje Y, ese vendría a haber sido tu parámetro A sub 1, 2. Bien. Similar para el otro. Supongo que este es logaritmo de gamma 2, esta línea. Este era el logaritmo de gamma 1, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser tu A21? La lectura en este intercepto, ¿no? Al prolongar esta línea, aquí. Esa iba a ser la lectura y vas de nuevo a la izquierda. Y esa iba a ser tu lectura de A21. Y así de simple determinabas, ¿no? Pero la cuestión también es saber cómo determinar logaritmo de gamma 1 y gamma 2 calculados, ¿no? No con los datos experimentales, sino calculados, ya que son parámetros del modelo. Bien, correcto. A ver, entonces quitamos todo esto. Oh, lo voy a dejar ahí. Listo, entonces vamos al siguiente modelo, que vendría a ser, por ejemplo, el modelo Banlar. Es similar, ¿no? No voy a extender a lo mismo porque es un modelo también casi exclusivo para sistemas binarios, ¿no? Tiene algunos parámetros igual, ¿no? Mira, tienen la misma notación A sub 1, 2 y A sub 2, 1, que vienen a ser estos otros subparámetros, ¿no? Pero los parámetros de modelo de nuevo son A1, 2 y A2, 1. Y bueno, el coeficiente de actividad con este modelo se determina de esta manera, ¿no? Para el componente 1 y para el componente 2. Tendrías que tener los parámetros del modelo. Bien. En un ejercicio del examen parcial 2020B, si no me equivoco, ¿qué es lo que vino? Bueno, por ejemplo, te daba el logaritmo, el coeficiente de actividad 1 y el coeficiente de actividad 2 para un sistema binario. Te lo daban. Entonces, ¿qué te pedían? El parámetro del modelo. Los parámetros, mejor dicho, ¿no? Entonces, pero también te daban la composición que tenía ese sistema. O sea, te daban un X1, por ejemplo, de 0.4. Entonces, si tú tienes el gamma 1, que supongo que te daban 0.89, y el gamma 2 que te daban 1.01, si tú tienes eso, entonces acá tienes dos ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tienes? Pues dos, ¿no? Este parámetro y este parámetro. Entonces, si tienes dos ecuaciones y dos incógnitas, a partir de ahí planteabas tu ecuación y hallabas esos parámetros. Y así lo obtenías, ¿no? Simplemente era desarrollar una ecuación 2×2, en este caso no lineal, ¿no? Y eso pues lo hacías con solver o con un método numérico como se te sea más conveniente, ¿no? Porque claro, son ecuaciones no lineales. Un sistema no lineal de ecuaciones, ¿cómo se resuelve? Bueno, eso es con métodos numéricos o con un programa. No te vas a poner a hacer un método numérico en el examen, sino utilizas Excel.
la función solver, ¿no? Planteas tu función objetivo y ahí es esto. Lo vamos a hacer después. ¿Okay? Bien, y el modelo de Wilson es, bueno, tiene esta ecuación, ¿no? Y ya aquí ya podemos ver la generalización del modelo, o sea, para multicomponentes. Vemos que pues está generalizado para un componente cualquiera de la mezcla multicomponente componente K, ¿no? Por eso el logaritmo de gamma sub K, donde K es el componente, ¿no? Entonces eso es igual a toda esta expresión, donde está en bases sumatorias, ¿no? Que tú tienes que desglosar dependiendo sea tu sistema que tienes. Si tienes un sistema ternario, entonces esta suma lo tienes que desglosar probablemente 3, ¿no? Y esta sumatoria, mira, incluso dentro de esta sumatoria tiene otra, aquí en el denominador. Entonces, ¿cuál desglosas primero? La sumatoria de dentro, ¿no? Y por último la sumatoria afuera. Bien. Y bueno, acá los parámetros de este modelo son estos de aquí. Estos son lambdas, ¿sí? Es un lambda especial, un lambda mayúscula, ¿no? Si conocen otro, el lambda minúscula convencional, que es este de aquí, no es que sea diferente, sino que según a mi entender, este es el lambda minúscula y este es el lambda mayúscula. Si lo buscan en internet, lambda, cualquiera de los dos ya va a salir. Bien. Bien, esos son detalles nada más. Y el modelo NRTL, bueno, es quizás el más complejo de desglosar, como podrán darse cuenta. Acá hay una sumatoria, acá hay otra y acá hay uno dentro y acá hay dos más. Entonces, para un sistema ternario ya será difícil. Para un sistema binario, simplemente me voy al anterior y ya la tengo, ¿no? Y es más sencillo entre comillas, ¿no? Ya la ecuación es un poco grandecita, pero si para binario es así, imagínate para ternario o para cuaternario, ¿no? Lo único difícil sería el desglose de la sumatoria. Entiéndase desglose por simplemente desarrollar la sumatoria. Bien. Y listo. Bueno, el modelo UNIFAC, ¿ya lo han hecho? ¿En qué tema está? Para explicar ya un ejercicio, por ejemplo, del modelo de Wilson o del modelo Wagner. Miren, vamos a hacer este ejercicio. A ver. Este de aquí. Borrar esto de aquí. Ya. Miren qué dice el ejercicio. Es del parcial 2020B, como les decía. Bien. Dice, en un sistema binario en equilibrio líquido-vapor a la temperatura de 70 grados Celsius, cuyos coeficientes, sistema binario, de dos componentes, cuyos coeficientes de actividad a dilución infinita del componente 1 y 2 son respectivamente 1.981, si es del componente 1 y respectivamente, entonces este es gamma 1, y del componente 2 sería este gamma 2. Con esos datos dice determine los parámetros de Wilson. Entonces, ¿cuál van a ser los parámetros de Wilson? Bueno, recordando aquí, los parámetros de Wilson vienen a ser estos lambda, ¿no? Ahora, ¿qué sistema tenías? Un sistema binario. Entonces es más sencillo. Me voy a la hoja anterior y extraigo esta ecuación. Extraigo esta ecuación, lo voy a poner por aquí. Bien.
Entonces, me dice que esos son los coeficientes gamma 1 y gamma 2, pero a dilución infinita, ¿no? Entonces, este sería el gamma 1 evaluado cuando x1 vale 0, y este gamma 2 sería cuando x2 vale 0 o cuando x1 vale 1, que es lo mismo en un sistema binario, ¿correcto? Bien, entonces, ¿cómo vamos a determinar los parámetros de Wilson que vienen a ser estos de aquí? Lambda 1, 2 y lambda 2, 1. ¿Cómo se va a determinar? Bien, como podrán darse cuenta, si yo tengo que esta es a dilución infinita, gamma 1, ¿dónde lo debo evaluar? Cuando x1 es igual a 0. Si acá me dan la ecuación para gamma 1 o logaritmo de gamma 1, simplemente evalúo cuando x1 es igual a 0. O sea, simplemente anulo x1. Se va, esto se va. Si eso es así, x2 vale 1, ¿no? Entonces simplemente acá tendría como resultado que este es igual a menos logaritmo. Si este vale 1, el x2, entonces sería logaritmo de lambda 1, 2 más este x2 vale 1, ¿no? Entonces 1 por todo esto. Si esto de aquí, entre esto de aquí, ¿cuánto es? 1, ¿no? Esto ya se eliminó y x2 vale 1. Entonces eso entre eso es más 1 menos, al este valer 1 y este valer 0, entonces quedaría eso de ahí entre 1 más esto de aquí, ¿no? Entonces quedaría eso. 2, 1 entre 1 más eso de ahí. Bien. Ajá. No. Esto al x1 valer 0 quedaría así nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si x1 vale 0, entonces el producto vale 0. Entonces, y este vale 1, entonces el lambda sub 2, 1 entre 1 es lambda sub 2, 1. Y entonces toda esta ecuación que era muy grande quedó ya muy simplificada. De manera similar hacemos para logaritmo de gamma 2. Sabemos que el gamma 2 a dilución infinita es cuando x1 vale 1. Por ende x2 vale 0. Entonces elimino este. Este vale 1, entonces me quedaría menos logaritmo de lambda sub 2, 1. Este vale 1. Entonces sería menos 1 por este vale 1 y este vale 0, se elimina. Este vale 1 y este vale 0, ¿no? Entonces quedaría aquí menos lambdas 1, 2 y menos con menos más 1, ¿no? Esto entre esto, porque x1 vale 1. Ya. Entonces, como podrán darse cuenta, yo al reemplazar los valores, bueno, tengo logaritmo de gamma 1, ¿cierto? Logaritmo de gamma 1, pero ya a dilución infinita para igualar a esto, ¿no? Entonces, gamma 1 a dilución infinita, ¿cuánto valía? 1.981. Logaritmo de 1.981 es igual a menos logaritmo de lambda 1, 2. Lambda 1, 2 no lo conozco, de hecho lo quiero conocer, es uno de los parámetros de Wilson, ¿no? ¿Qué es lo que debemos determinar? De nuevo recuerden, los parámetros de Wilson, lambda 1, 2 y 2, 1. Bien, más 1 menos lambda 2, 1. ¿Y cuál es la otra ecuación? El logaritmo de gamma 2 a dilución infinita, que es 1.609. Bien, y eso es menos logaritmo de lambda 2, 1. Acá lo voy a poner en otro orden, más 1. Simplemente es estética nada más. Menos lambda 1, 2. ¿Cierto? Correcto, entonces tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿No? ¿Por qué 2 por 2? Bueno, dos variables, dos ecuaciones. ¿Se puede resolver? Sí, se puede resolver. ¿Es una ecuación lineal? No es una ecuación lineal. ¿O son ecuaciones lineales? Perdón, no son. Entonces aplicamos solver.
Y esto lo vamos a hacer en Excel, ¿no? Entonces, en Excel obtendremos lo siguiente, que sería el valor de lambda 1, 2 y el valor de lambda 2, 1. Y bueno, vamos a abrir una hoja de cálculo. Y bueno, vamos a copiar este problema. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente formular dos ecuaciones. Voy a llamar ecuación 1, ecuación 2. La ecuación 1 va a ser pues obviamente la que está más arriba, ¿no? Por conveniencia, pero lo que tengo que hacer es que la ecuación o la función que voy a formular a partir de la ecuación sea igual a 0. O sea, voy a hacer lo siguiente. Aquí lo voy a poner, ok, no me permite la entrada de lápiz en el Excel. Bien, entonces esta función, la primera de aquí, lo voy a transformar en una... Esta ecuación lo voy a transformar en una función que le voy a llamar ecuación 1, ¿no? Entonces, la ecuación 1 que debo formular tiene que ser igual a 0. Y 0 es igual a, bueno, simplemente si el término de la izquierda es igual a de la derecha, entonces la resta de términos va a ser 0, ¿no? Entonces lambda 1, 2 más 1 menos lambda 2, 1. Y este de aquí lo voy a pasar a restar. Menos logaritmo natural de 1.981. Y eso debe ser igual a 0, ¿no? Similar para la ecuación 2. ¿Qué debe ser igual? Bueno, menos logaritmo de lambda 2, 1 más 1 menos lambda 1, 2. Menos, esto lo paso al otro lado a restar, logaritmo de 1,609. Eso debería ser también igual a 0. Entonces yo sé que al formular debería obtener pues estos valores de 0. Bien, ahora, pero yo tengo lambda 1, 2 y lambda 2, 1 para ponerlo en la celda. No lo tengo, ¿no? Por lo que primero en Excel voy a tener que hacer lo siguiente. Simplemente en un par de celdas voy a poner unos valores que yo crea que van a ser mis respuestas, ¿no? Unos valores, unas estimaciones iniciales. Entonces lo que voy a hacer es, antes de poner las ecuaciones, lo voy a poner más abajo, voy a poner el valor de lambda, que voy a poner simplemente a, ¿no? O sea, este es lambda 1, 2 y este es lambda 2, 1, ¿ok? Voy a acercar un poco más. Ya, entonces esto lo voy a poner acá. Bien, entonces lambda 1, 2, yo les recomiendo que tabulen cerca de 1 nada más, por ejemplo 1.2 y no sé 0.8. Bien, entonces ya con esos valores voy a hacer referencia para formular las ecuaciones. ¿Qué es lo que debo formular? Esto de aquí, ¿no? Lo de negro. Entonces agarro, pongo menos logaritmo natural, abro paréntesis, de lambda 1, 2, referencia a la celda, más 1 menos lambda 2, 1 menos logaritmo natural de 1.981. Bien, ¿sale 0? Como dije acá, no, porque estos no son las respuestas, ¿no? Bien, luego vamos a acomodar esto. Entonces vamos a formular la ecuación 2. Menos logaritmo natural de lambda 2, 1 más 1 menos lambda 1, 2 menos logaritmo natural de 1.609. Bien, ¿es 0? Tampoco. ¿Por qué? Porque estos no son los valores, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a asegurar de que sean los valores? Si este tiene que ser 0 y este tiene que ser 0. Lo que voy a hacer, y acá para aplicar solver, es siempre, para aplicar solver solo deben de tener una celda objetivo, ¿no? Entonces, esta va a ser mi función objetivo. La función objetivo que debo plantear, ¿cuál sería? Bueno, si ambos deben ser 0, pues la suma de la ecuación 1 con la ecuación 2 también debería ser 0, ¿verdad? Entonces esto más este de aquí debería ser 0.
Ok, no, no es cero porque estos tampoco son cero. ¿Por qué? Porque estos no son las respuestas. Bien. Entonces yo debo de, por ejemplo, tabular otro valor, ¿no? Y por ejemplo, mira, ya se acerca más al cero. Pero nuestra intención es resolver formalmente, ¿no? Y no simplemente estar tabulando. Entonces simplemente agarramos la función objetivo, nos vamos a la pestaña de datos, nos vamos a la herramienta Solver. Bien. La herramienta Solver. Y acá ponemos establecer la función objetivo, donde dice, si tu puntero estaba seleccionado en la celda de la función objetivo, pues ya te lo coloca de manera predeterminada, ¿no? Si estabas señalando otra celda, te va a colocar la celda señalada antes de ingresar a esta pestaña o a esta opción. Y entonces, bueno, imagínate que sea otra celda, entonces lo borras y seleccionas donde está tu función objetivo. Y bueno, tu objetivo que debe ser que esa celda tenga no máximo ni mínimo, sino el valor de 0. Cambiando qué celdas. Bueno, ¿qué celdas son las variables que tienes que encontrar? Pues esas de aquí, A12 y A21. Entonces seleccionas ese rango y dirías, ya está, pues, ¿no? Le doy a resolver. Bueno, si pusiste así la suma como yo lo acabo de poner, tienes que agregar una restricción. ¿Por qué? Bueno, porque la suma va a ser 0, claro, cuando ambos sean 0, pero no necesariamente. Porque uno puede ser, por ejemplo, 2 y el otro menos 2, y aún así la suma va a dar 0. Entonces, que la suma sea 0 no me garantiza que cada una de las ecuaciones sean 0 como yo busco. Pero, por ello, yo voy a agregar una restricción. Acá sujeto a las restricciones le damos a agregar. La referencia a la celda, vamos a hacer referencia a las ecuaciones. ¿Sí? Selecciono el rango y acá vamos a poner igual. Y acá ponemos 0. O sea que, además de que la suma sea 0, la restricción es que cada una de estas celdas deben de ser 0 de por sí. Entonces le damos a aceptar y resolver. Y ya está. Todas son 0, ¿no? Entonces acá le puedo cambiar la forma en que se ve. Hizo prácticamente 0. Bien. Lo voy a dejar como estaba. Ahí está. Si quieren ajustar un poco más, de nuevo van a la pestaña de datos, solver, y como se quedó con el anterior, de nuevo dar resolver. Y bien, bueno, parece que no puede ajustar más y ya está. Pero ya son resultados muy aceptables. Entonces, el valor de A12 es 0.4848. Acá finalmente este es 0.4848. Y el otro es 1.0403. 1.0403. Y esa vendría a ser la respuesta, ¿no? Entonces, estaba sencillo, salían unos minutos, pero debía saber, ¿no? Dilución infinita, qué es lo que es, cómo llego a partir de las ecuaciones que tengo, pues, en mi formulario, en mi cuaderno, en los apuntes, ¿no? Y plantear un sistema de 2×2, ponerlo en orden y, bueno, saber trabajar por ejemplo, en Excel, ¿no? Con el solver. Y listo. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Sea con el planteamiento o con el solver. ¿Ninguna duda? No, está claro. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar al tema, pues, por ejemplo, de su parcial, ¿no? El del modelamiento. Vamos a modelar con otro, ¿no? Que les pedía. Les pedía, creo, de Margules. Bien. Vamos a ver, no recuerdo. Ya. A ver. Para ello, bueno, el profesor les da un Excel, ¿no? Entonces vamos a sacarlo para poder hacer ese cálculo, ¿no? Modelamiento LV. Bien, les da estos modelos: Wilson, Margules, NRTL, Banlar, hasta cálculos de destilación flash, ¿no? Bien,
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya. Vamos a ver el problema y qué nos dice, ¿no? Vamos a recortar esto. Bien. Y dice, a partir de los datos experimentales en el equilibrio líquido-vapor de una mezcla binaria a 50 grados Celsius, bueno, la mezcla binaria es 1 hexeno y 2 en hexano, determine los parámetros de Margules y grafique logaritmo de gamma 1, logaritmo de gamma 2, G supra E sobre RT, ¿no? Que es la energía libre de Gibbs en exceso sobre RT. Y bueno, lo mismo, pero entre x1, x2, todo ello versus x1. Y también en otro gráfico poner la presión calculada versus x1 y y1 calculado. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Determinar los parámetros de Margules. Bien, entonces para Margules utilizamos esta hoja de cálculo. Bien. Entonces, vamos a hacer una copia para no mover estos datos. Vamos a ponerlo en el libro que estábamos haciendo. Vamos a ponerlo al final. Listo. Entonces, aquí a partir de los datos experimentales, simplemente debemos de tener esto de aquí. Ya, yo no voy a poner todos los valores. A ver, creo que hice un Excel de esto. Voy a copiar los valores de aquí. Ya. Entonces acá tengo los valores. Entonces simplemente voy a copiar para ponerlos en el Excel que estoy haciendo aquí. Bien, son los datos experimentales nada más lo que voy a poner. Ahora, ¿cuántos valores hay? 3, 6, 9, 10. ¿Cuántos tengo aquí? 3, 6, 9, 13, ¿no? Entonces debo borrar 3 celdas. Borraré las 3 últimas, no es conveniente. ¿Por qué? Porque en los extremos tú sabes que en algunas celdas no son fórmulas, son simplemente valores teóricos que debes de poner, ¿no? Por ejemplo, este 0 de aquí, este y este, ¿no? Entonces me conviene borrar intermedios. Lo que yo hago, por ejemplo, es borrar los 3, por ejemplo, penúltimos, o estos 3, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo los borro? Nada más agarro esto de aquí y le doy eliminar celdas ya. Pero antes de eliminar celdas, simplemente debo de bajar el gráfico para que no se modifique, o sea, no se distorsione, ¿no? Entonces, ya no teniendo nada al costado que se perjudique al yo eliminar celdas, entonces sí, agarro esto de aquí y elimino 3 celdas. Con tal de que no sea la primera ni la última, no unas celdas intermedias. Esos 3 agarro y pongo eliminar. Listo. Ahora sí, como ya tengo copiado las celdas, pongo allá, pero al deshacer eso se elimina la función copiar, ¿no? Entonces copio de nuevo y acá pego valores, ¿no? Ya, mira, se fue uno hasta abajo, entonces está mal. Vamos a hacerlo de nuevo. Son 2 nada más que tengo que eliminar al parecer. Ya. Entonces copiamos de nuevo. Y pegamos. Ya está. Se pegó los valores entonces. Listo. Ahí corroboramos de que todo esté bien. ¿Sí? Primero 64,435. Último 76,78, ¿no? Ya, perfecto.
Entonces esos son los valores. Ahora te dice que la mezcla está a 50 grados Celsius. Eso simplemente para saber que estas presiones y composiciones, todo se ha hecho a una temperatura constante de 50 grados Celsius. No todo el experimento. Entonces te piden determinar esto. Simplemente le vamos a tomar una captura a lo que piden y lo demás ya lo borramos. Ya. Ya está. Entonces, primero vamos a determinar los parámetros de Margulis. Bien, aquí están, ¿no? Pero son ya las respuestas, no. Porque si se dan cuenta, no son fórmulas que haya calculado a partir de algo, no, son números tabulados que se corrigen utilizando Solver o manualmente haciendo el método gráfico que les expliqué por aquí. No lo borré, ¿no? No, ahí no está. Lo expliqué por aquí, me parece. Esto de aquí, ¿no? Lo que les decía de proyectar la curva. Entonces, se puede hacer de dos maneras, ¿no? La sugerencia que te daban, si no me equivoco, era que utilices mínimos cuadrados. Ahí está, sugerencia, use mínimos cuadrados. ¿Eso para qué? Eso, sabes que mínimos cuadrados es una técnica de linealización, ¿no? De curvas. Bueno, es para determinar básicamente la pendiente y el intercepto de una línea recta en base a datos experimentales. Bien, entonces, claro que tiene una fórmula, pero, o sea, Excel te da esos valores, ¿no? A partir de una gráfica, ¿no? Te da lo del análisis de la regresión. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, vamos aquí al Excel. Ya tenemos estos datos. Lo demás, de lo que está aquí en la tabla, sí son fórmulas que, o sea, no deberías de cambiar en principio. Vamos a ver si está todo bien. Gamma 1, ¿de dónde lo saca? ¿Por qué este cociente aquí? Simplemente refiere a la ley de Raoult, ¿no? Entonces, vamos a hacer el problema 2. Solución. Ya, entonces lo saca de aquí, pues, ¿no? Gamma 1, ¿cómo determinarías? Si tú sabes que gamma 1 por x1 por la presión de saturación del componente 1 es igual a y1 por p, simplemente despejas gamma. Sería y1 por p entre x1 y la presión de saturación de dicho componente. Ahí acabo de resaltar que esta presión de saturación en otros cursos posteriores o en anteriores lo hayan llamado la presión de vapor. ¿Sí? La presión de saturación se encuentra, por ejemplo, o bien de tablas termodinámicas o lo puedes sacar de la misma ecuación de Antoine, ¿no? Esta ecuación. Entonces, ¿qué te relaciona? Bueno, la presión de saturación es aquella presión que está en equilibrio a la del componente, ¿no? Es la presión de saturación a una determinada temperatura de un componente en específico en estado puro, ¿no? También se le llama, desaparece el puntero, a ver. Ya no veo mi puntero. A ver. Ya ahí está. Entonces, que también se le llama esto, y se le denota así, como presión de vapor, así también, o así, o la presión de vapor de saturación. Entonces, todo hace referencia a lo mismo, ¿no? Y bien, se puede determinar, como les digo, o bien de tablas termodinámicas. Por ejemplo, en Termo 1 han visto tablas termodinámicas de agua, ¿no? La presión de saturación es aquella presión de un vapor o un líquido de una mezcla difásica saturada, ¿no? A una determinada temperatura. Entonces, a una determinada temperatura se halla esa presión de vapor con tablas termodinámicas o de una ecuación de equilibrio, ¿no? O una relación de equilibrio. Por ejemplo, la ecuación de Antoine. Bien, que es lo que usan aquí en Termo 2, ¿no? La ecuación de Antoine. Bien, entonces ya tengo la fórmula de gamma 1. Esto es lo que aplica en esta columna. Bien, similar para gamma 2. ¿Qué es lo que cambia? Nada más 1 por 2, nada más. ¿Sí? Ah, ya, pero
En este caso, ¿cuál es la presión de saturación del componente 1? Porque dirás, ya pues está bacán, ¿no? La ecuación de Antoine o las tablas termodinámicas, pero en el Excel, ¿por qué? O sea, ¿por qué está formulado si nunca me dan la presión de saturación? No, es que sí te la dan. Solo que es algo teórico que debes de analizar nada más. Por ejemplo, miren, ¿qué término se fijaría antes del autorrelleno? Deberías fijar la presión de saturación, que es lo mismo para cada composición. La presión de saturación es independiente de la composición, ¿no? Solo es dependiente de la temperatura. Entonces, esto debes de fijar. ¿Qué más debes de fijar? ¿Debes fijar la presión o no? No debes de fijar, porque en este caso es a presión variable, temperatura constante. Varía. Y1 y X1 también varían. Entonces, el único término que debes fijar es la presión de saturación. Y eso es lo que vemos aquí en la fórmula, en la barra de fórmulas. B17, que es esta presión de aquí, es lo que está fijado. Eso significa que ese B17, que sería mi presión de saturación del componente 1. ¿Y por qué es así? Bueno, si te das cuenta, este último dato, al tener composición 1 en tanto en la fase líquida como vapor como de 1, significa que aquí es un componente puro. ¿Y está puro en qué? En el componente 1, porque es 1 en X1 y 1 en Y1. Entonces aquí es una sustancia pura, claro, y es 1 puro. Por ejemplo, aquí en el primer dato sería 2 puro. ¿Por qué? Porque no hay nada de X1 en la fase líquida ni en la fase vapor. Entonces todo es el componente 2. Entonces, si aquí al final todo es 1, entonces esta presión es la presión de saturación del componente 1 a dicha temperatura, que es 50 grados Celsius, ¿no? Ya, entonces por eso es que fija aquí, en gamma 1, esta presión de saturación del componente 1. ¿Sí? Este sería, voy a llamarle P1, lo voy a llamar ya por simplificar. Y este lo voy a llamar P2. ¿Por qué este sería P2? Bueno, porque aquí solo hay componente 2, como podrán darse cuenta. Es un sistema binario, ¿no? Si X1 es 0, entonces X2 es 1. Y lo mismo para Y1 y Y2. Ya, entonces esta es la presión de saturación 2 y esta es la presión de saturación 1, claro. Bien, entonces gamma 2, como les digo, ¿cómo sería? Simplemente de manera análoga, así, ¿no? Pero en el Excel no está formulado así, porque no tienes Y2 y X2, pero simplemente tú sabes que eso es de esta manera. Listo. Y así está formulado, perdón, este es 2. Bien. Correcto. Si nos damos cuenta, ahí, ¿no? Vemos 1 menos, ahí está. Eso es. Y ahora en esa columna han fijado esta presión y no la de abajo. Claro, porque esta es la presión de saturación 2. Listo, entonces, eso es gamma 1 y gamma 2, por si tenían alguna duda. Ahora, GRT es, si estos están calculados con ecuaciones del equilibrio líquido-vapor, entonces GRT es simplemente la sumatoria de XI por logaritmo natural de X sub I, me parece, o de gamma I, de gamma I. Para un sistema binario, ese G en exceso sobre RT es bueno, para un sistema binario es así, ¿no? Para un sistema ternario nada más le agregaría esto, y así sucesivamente. Entonces, para un sistema multicomponente de manera general, este GRT es así, tiene esta forma, la sumatoria de XI por logaritmo de gamma I, ¿no? Bien, entonces eso es lo que se formula. Como tengo ya X y gamma, entonces lo formula así. Estas son ecuaciones, hasta ahorita estamos viendo, todas son ecuaciones del equilibrio líquido-vapor, ¿no? Bien, un momento. Ya. Ahora, ya tenemos las ecuaciones, ¿no? Ahora, pero esas son las del sistema en equilibrio líquido-vapor, o sea, independientemente del modelo que te pidan, en este caso te piden Margules, esto no va a cambiar. ¿Cuál va a cambiar? Todo lo demás, ¿no? P calculado con el modelo, Y1 calculado con el modelo, GRT calculado con el modelo, ¿no?
tienen sus ecuaciones y de eso dependen del modelo, ¿no? Acá en el PPT no lo he puesto, pero lo tienen en su separata seguro. Está aquí. Mira. Está. Ahí está, mira. Por ejemplo, para el modelo de Margules, que es en este caso, ya, este es nuestro caso, ¿no? A1, 2, ya, a ver, un momento. Lo del Adobe. Ya. Ujú. Entonces, bueno, Margules sabe que tienen 3 casos, ¿no? Pero nosotros trabajamos con el caso 3, ¿no? Entonces, esta es la expresión de GRT, ¿no? Ya. Entonces, esto de aquí va a tener una separación. Bien. Lo de la izquierda son las ecuaciones válidas para, o sea, independientemente del modelo. Y estas van a ser las ecuaciones del modelo. ¿Qué modelo estamos viendo? Margules, ¿no? Bien, y para el modelo Margules, miren cómo se calcula GRT. De esta manera, ¿no? Teniendo los parámetros de dicho modelo. Bien, ¿y cómo se calculaba GRT para cualquier modelo, sea independiente, o sea, para un sistema en general? Así, ¿no? Tiene forma distinta. Bien, entonces, por ejemplo, por ahí podemos empezar a determinar los parámetros. Porque si tú sabes que GRT es lo mismo, es el mismo parámetro aquí que aquí, eso no es diferente. Lo que es diferente nada más es la forma en cómo se expresa o cómo se puede determinar, pero el valor debería ser el mismo. O sea que esta expresión debería ser igual a esta expresión, ¿sí o no? Y si yo tengo tanto gamma como x, yo podría determinar esos parámetros, ¿no? Pero claro, no me basta una ecuación. Mínimo debería tener ¿cuántas ecuaciones? 2. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas, ¿no? Pero incluso no voy a tener solo 2 ecuaciones, voy a tener o voy a poder formar muchas ecuaciones. ¿Por qué? Porque tengo muchos datos experimentales a diferentes composiciones y a diferentes composiciones tengo diferentes gammas, ¿no? Como puedo ver aquí. ¿Tengo cuántos datos? Tengo 10, ¿no? A ver, de 7 a 17 hay 10 más 1, 11. 11 datos. Entonces, tengo para formar o para poder formar 11 ecuaciones, ¿no? Bien. Entonces, pero yo no voy a estar formando ecuaciones y voy a resolver porque con 2 ecuaciones podría pues ya determinarlo, ¿no? Pero tampoco se va a hacer eso, no se va a formar ecuaciones, sino se va a hacer un método gráfico o en su defecto se va a ajustar por una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces primero vamos a hacer el método gráfico. Ahora vamos a ver. Bien. Ya esto ya está. Ya, entonces GRT con el modelo, como les dije, ¿no? Es de esta manera. Entonces simplemente como ya tengo x1 y x2 sé que es x1 menos x1, entonces GRT de la primera columna que se encuentran es esta. Eso está siendo formulado. Bien. Aquí se podrán dar cuenta. ¿Sí? x1, gamma 1 y gamma 2, ¿no? Oye, y x2 simplemente es 1 menos x1. Bien. Y así se estira nada más. Ningún valor se fija ahí, porque todos van a variar a lo largo de las filas. Bien. Ahora, ¿qué es esto? Es lo mismo, pero dividido entre x1 y x2, ¿no? Ya, pues entonces simplemente pues dividimos, ¿no?
este valor entre x1 y x2, o sea, entre x1 por 1 menos x1. Y ahí está, eso es lo que estamos haciendo. Ya. Pero este valor tiene que ser referente al calculado, ¿no? ¿Sí? No es GRT x1 entre x2 referente a este GRT calculado con las ecuaciones del equilibrio líquido-vapor, sino al GRT calculado con el modelo. Bien. Entonces, si no es con este y es con este, ¿cómo aparece este o cómo calculo este GRT calculado con el modelo? Bueno, para ello he puesto esta ecuación, ¿no? Ese GRT calc o subcalc es en base a esta ecuación. Pero si se dan cuenta en la ecuación, ¿qué es lo que tengo? Bueno, yo tengo x1 y x2 es 1 menos x1, pero lo que no tengo es los parámetros del modelo, a1, 2 y a2, 1. Ya, cuando no tengo el valor para formular en Excel, ¿qué hago? Bueno, pongo una celda la cual contenga un valor estimado, ¿no?, de esos parámetros. Bueno, esto ya son las respuestas, ¿no? No son. Entonces, por ejemplo, yo les decía, inicien cercano a 1, ¿no? Por ejemplo, este le voy a poner 1.5 y a este 0.97, ¿no? Entonces ya me va a calcular el GRT subcalc, ¿no? Calculado con el modelo. Ahí está la ecuación, es un poquito grande, ¿no? Pero básicamente está en función de x1 y a los parámetros del modelo, como podremos ver aquí. Dirán a x2, claro, pero es 1 menos x1. Entonces todo está en función de x1, a1, 2 y a2, 1. Entonces eso es lo que podemos observar aquí. x1, a sub 1, 2 y a sub 2, 1. Pero dirán, oye, pero eso tú lo has asumido nomás. ¿Va a ser la respuesta? No. ¿Y cómo lo voy a ajustar? Ya. Miren, yo sé que este GRT que calculé con la ecuación de aquí, ese sí es el real, ¿no? Y este tiene un valor. Y este GRT calculado con el modelo debe tener por lo menos un valor muy próximo a este, ¿no? Pero ¿cómo voy a ajustarlo? Ya. Bueno, si yo sé que la diferencia de este y este debería ser mínima, ¿y por qué es eso? Bueno, llámele a este llámele un M, o llámele un A, y a este llámele un B. Si A y B son lo mismo, o por lo menos similar, entonces A menos B debería ser muy similar o próximo a 0, ¿no? Entonces, todos estos GRT que estoy calculando así con la estimación de A1, 2 y A2, 1 que he puesto, o sea, simplemente han sido como que tabulados así al azar, ¿no? Estos son datos calculados a partir de estos valores tabulados, pero no son los reales. Ya, pero si yo comparo y resto cada uno de ellos, su diferencia debería darme próxima a 0, ¿sí o no? Bien. Acá, ¿qué es lo que he hecho? La diferencia y lo he elevado al cuadrado. Miren. Este de aquí, el valor calculado menos este, elevado al cuadrado. Podría ser al revés, porque tú sabes que el cuadrado cancela el negativo, ¿no? Entonces, por eso pongo el cuadrado también. Lo elevo al cuadrado para obtener solo valores positivos de diferencia, ¿no? ¿Y para qué hago eso? Bueno, si yo sé que la diferencia entre uno y otro debe ser muy próxima a 0, entonces si esas diferencias son muy próximas a 0, claro, elevado al cuadrado para tener todas diferencias positivas, la suma de esas diferencias me debe dar un valor también próximo a 0. Ahorita me está dando 0.481664. O sea, sí está próximo a 0, pero no tanto. Además es una diferencia cuadrada. Imagínate si este, por ejemplo, es 0.01, o sea, una diferencia pequeña. Al elevarlo al cuadrado es diferencia más pequeña aún, ¿no? Sería 0.003 o algo así. Entonces, esto debe ser muy pequeño, lo cual no es. Ya, entonces así planteo mi objetivo. Claro, el objetivo sería que todas estas celdas de diferencias sean prácticamente 0. Por ende, mi objetivo general va a ser que la suma de todas estas celdas sea muy próxima a 0, ¿sí? Y como están elevados al cuadrado, ya no necesito la restricción, porque diferencias positivas, entonces todos van a ser positivos. La única forma de que una suma sea 0 con números positivos, o números, mejor dicho, no negativos, sería que todos sean 0, ¿sí o no? Entonces no necesito la restricción de que cada uno de ellos sea 0, independientemente de la suma, porque ya van a ser positivos nada más. Entonces, debo asegurar que esto sea 0. Ya. Y si cuando este sea 0, ¿qué va a significar? Que los valores que tú hayas tabulado aquí son los verdaderos, ¿no? Entonces podría estar tabulando 1 y 0.
punto 74. Miren, ya se hizo más chiquito, ¿no? Pero va a ser muy difícil que la atine. Porque cuando tienes una variable es más sencillo, porque solo te encargas de mover un valor. Pero cuando tienes dos variables, mover dos valores es muy difícil, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es de nuevo aplicar solver. Yo ya tengo planteado mi objetivo, que esta celda sea 0. Entonces simplemente me voy a la pestaña de datos, me voy a la opción de solver, pongo aquí establecer el objetivo, que esta celda, en este caso ya está mencionada, es la J18, tenga el valor de 0, moviendo las celdas variables J4 y J5 en este caso, ¿no? Pero imaginemos que no esté, entonces nos colocamos aquí y seleccionamos esto. Y aquí no hay ninguna restricción, como les dije. Ya al cuadrado, al elevarlo al cuadrado, anulo las restricciones de no negativos. Entonces, le doy a resolver. Y miren, aparentemente estaría bien, ¿no? Ya. Pero parecen ser valores muy bajos. Bien. Entonces, ¿cómo corroboro de que el solver, esté correctamente ejecutado? A ver, un momento. Bien, para ello vamos a utilizar el método gráfico. Si en el método gráfico obtengo estos valores similares a lo que tengo aquí, entonces voy a decir, ok, entonces, claro, efectivamente esos serían los valores, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo sería el método gráfico? Bueno, para ello debo de graficar esto, ¿no? Lo que me pide. Voy a graficar primero, ¿qué les parece? GE sobre RTX1 X2 versus X1. ¿Por qué? ¿Por qué eso voy a graficar primero? Bueno, porque eso me va a dar una línea recta, o me debería de dar una línea recta. ¿Por qué? Bueno, analicemos. Eso me da una línea recta a partir de esta ecuación, miren. Si yo paso a dividir estos dos al otro lado, tengo lo que voy a formular, ¿no? Y lo que voy a graficar. GE sobre RT X1 X2. ¿Y eso es igual a qué cosa? A A21 X1 más A12 X2. Ya, pero yo sé que X2 es 1 menos X1, ¿sí o no? Claro. Entonces, yo puedo factorizar, bueno, voy a resolver aquí, ¿no? Esto sería A12 menos A12 X1, ¿no? Y acá está con más. Entonces, factorizando este término, A21, voy a tener A21 multiplicado por... Perdón, voy a factorizar, lo que voy a factorizar es X1. X1, y acá tengo A21. Y acá tengo menos A12, también acompañado con X1. Entonces la diferencia sería multiplicado por X1. Ya tengo estos dos valores, ¿no? Ahora, y el que quedaría sería más A12. Entonces ese es igual a esto, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que iba a graficar? X1 versus este término de aquí, ¿sí o no? Imagínate que yo le llamo Y. Entonces, y esto de aquí yo le llamo M. Y X1 lo sigo llamando X1. Y este de aquí le llamo B. ¿No es una ecuación de una recta? Claro. Entonces, al graficar X1 versus este término, tengo la ecuación, o debería por lo menos tener la ecuación de una línea recta. Ya. Entonces, eso es lo que debo verificar. ¿Para ello qué necesito? Bueno, los valores de esto, ¿no? Los valores de X1 y X2. Pero yo no tengo, ¿cómo voy a graficar este término si no puedo determinar este término por no tener A12 y A21? Ya. Para ello vas a graficar este término, no con esta ecuación, sino con la otra, con esta de aquí, ¿no? Entonces, SGE sobre RT X1 X2 va a ser igual a esto de aquí sobre X1 X2, ¿no? Eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, eso es lo que se va a hacer, de hecho, ¿no? Ahora, este término le estamos llamando Y, ¿no? Ya, entonces Y es igual a este término de arriba del numerador, que ya de por sí es GE
RT, que ya lo tenemos calculado en una columna, y eso lo dividimos entre x1 por 1 menos x1, que sería x2. Ah, ya, entonces eso es lo que vamos a hacer, y ese y lo vamos a enfrentar con x en un gráfico. ¿Qué x? X1. Ah, ok. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, acá tengo x1, ¿tengo que cambiar algo? No, entonces este ya va a ser mis abscisas. Lo que debo determinar es este GRT x1, x2, pero en base a este GRT, y dividirlo x1, x2. Entre x1 y x2, perdón. Pero vemos que este está en base a este GRT calculado entre x1 y x2. Yo no quiero el calculado, porque el calculado depende de los parámetros. Yo quiero el GRT determinado con las ecuaciones de LV, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es pues añadir una celda, ¿no? Una fila, perdón. Entonces, vamos a, para no mover todo, voy a simplemente estirar y dejar un espacio aquí para poner esto de aquí. Bien. Entonces, esto de aquí, este sería 2, va a ser, ya, el primero no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque es 0, o sea, esto de aquí, y en realidad esto de aquí debería tomar el valor de estos dos, pero bueno, para no confundirlos voy a tomar desde el segundo. Se toma desde el segundo, ya van a ver por qué. Ahora, porque si yo tomaría desde el primero, si se dan cuenta, tomo GRT y lo divido entre x1 por x2, que sería este x1, por x2, que es 1 menos x1. ¿Qué va a salir? Bueno, va a salir un error, porque ahí x1 es 0, pues, y algo dividido entre 0 da un error, ¿no? Pero bueno, esto me va a servir para poder estirar, ¿no? Bien. Listo. Voy a quitar los cuadros, porque no me gustan los cuadros al final. Yo les recomiendo hacer los cuadros al final, no lo hagan desde el inicio. Bien, entonces, acá lo borro, ¿no? ¿Y por qué abajo también tiene? Bueno, porque va a ser lo mismo. Acá x1 puede que no sea 0, ¿no? Es 1. Pero x2, si x1 es 1, x2 es 0. Entonces también vas a tener el mismo problema. Bien, entonces, ¿qué es lo que vas a graficar? Bueno, vas a graficar, en principio tendrías que graficar esto versus esto, o sea. Pero claro, acá tienes espacios vacíos, entonces no vas a graficar eso, sino vas a restringirlo aquí. Esto versus esto. Seleccionas con control estas dos columnas, estos dos rangos. Te vas a insertar. Te vas a gráfico. Y yo te recomiendo hacer este gráfico de aquí. El de dispersión. Bien. Bien. ¿Es una línea recta? No, ¿no? ¿Por dónde va a ser una línea recta? Pero es que así son los datos experimentales. Entonces a partir de ahí, tú lo que tienes que hacer nada más es aplicar tus mínimos cuadrados y determinar tu pendiente y tu B. Pero eso te lo puede hacer el Excel de dos maneras, ¿no? ¿Y por qué tienes que determinar tu pendiente y tu intercepto? Bueno, porque eso es lo que necesitas, ¿no? Si determinas tu pendiente, ¿quién era? La diferencia de los términos, de los parámetros del modelo, que es lo que quieres, ¿sí? Y B es el parámetro directo, parámetro A1, 2, ¿no? Entonces, si determinas tu intercepto, ya tienes A1, 2. Y si determinas tu pendiente, ya teniendo A1, 2, determinas A2, 1. Y responderías al primer apartado, que es la determinación de los parámetros. Ah, ya. Entonces debo formular esta ecuación en base a una regresión, ¿no? O hacer mínimos cuadrados, como les digo. Mínimos cuadrados tiene una fórmula para calcular la pendiente con todos los X, con todos los Y. Y el B también. Pero acá Excel te va a entregar esta ecuación, ¿no? Entonces, ¿cómo te entrega esta ecuación? Simplemente vas a la pestaña de más, línea de tendencia, más opciones. Y mira, ya de predeterminado te traza la línea recta, ¿sí? Pero, bueno, está bien, ¿no? En este caso queremos línea recta. En caso quisiéramos otra regresión, por ejemplo, una exponencial o logarítmica, pues le damos, ¿no? Por ahí. Pero no, sabemos que debería ser lineal nuestra recta, ¿no? Valga la redundancia. Entonces lo que vamos a hacer es presentar el valor de r cuadrado y presentar el valor de la ecuación. Y entonces Excel ya nos determinó la pendiente y el intercepto. Bien.
Entonces, como podrán darse cuenta, pues al los datos están muy dispersos, esta ecuación es muy pobre, ¿no? Entonces, o sea, perdón, la bondad del ajuste y esta ecuación, o sea, no van a representar mucho, ¿no? Pero bueno, así se determinan los parámetros. Entonces, eh, lo que tendríamos es que nuestra pendiente m va a ser igual a qué cosa? A menos 0.0022, ¿no? Ya. Pero, ¿qué pasa? Bueno, pasa lo siguiente. Que sería una forma de determinarlo, ¿no? Manualmente. Si quieres más decimales, simplemente le das clic derecho, eh, dar formato de etiqueta, y acá le pones número y le das más decimales, por ejemplo 6 decimales. Ya, ahí te arroja más datos. Pero si quieres aún más precisión, hay funciones en Excel, ¿no? La función pendiente es igual pendiente, y acá mismo te dice la sintaxis de la función, ¿no? El argumento te dice conocido y. Entonces, tu conocido y es lo que va en el eje y, pues, ¿no? Que sería grtx1 x2, todo ese rango. Punto y coma, conocido x. Esto de aquí. No vayas a poner incluyendo esto y esto, ¿no? Porque no están en el gráfico. Entonces, cierras paréntesis y le das enter. Ahí está, te botó el mismo resultado, ¿no? Pero claro, este tiene más decimales de por sí. Sí, yo le puedo sacar más decimales, ¿no? Ahí está. Pero bueno, te toma todos los decimales de la pendiente. Igual para el intercepto B. Acá, a ver, recuerdo que era intersección eje. Ajá, la función intersección eje. Conocido y, o sea, la sintaxis es la misma. Colocas conocido y, punto y coma, conocido x. Ahí está. Cierras paréntesis, le das enter y obtienes el valor que puedes ver aquí, ¿no? 0.039167. Y aquí con más decimales. O sea, acá te toma todo el valor, ¿no? Ah, ya. Pero ¿recuerdas quién era m? M era la diferencia. ¿Y quién era b? A12. Ah, ya. Entonces ya tengo A12. Entonces A12 sería igual al mismo b. ¿Y quién es A21? Bueno, si m es igual a A21 menos A12, entonces A21 sería m más A12, ¿correcto? Sería m más A12. Y eso es lo que tenemos, ¿no? A ver, vamos a ver si me he puesto bien. Sí, ya. ¿Se parecen o no? Sí, ¿verdad? Este es casi 0.04. Y este de aquí igual, es 0.04. Y este es casi 0. Bueno, este es 0.037 más o menos, ¿no? Y este es 0.035. Pero se parecen, ¿no? Entonces, estaba bien. Entonces, una manera de corroborar esto es ver aquí. ¿Cuál de los dos métodos es más preciso? A mi criterio es este de aquí, el método de Solver, ¿sí? Pero cualquiera puedes usar y está correcto. ¿Qué es el método mínimos cuadrados? ¿Hemos aplicado acá el método de mínimos cuadrados? No. El método de mínimos cuadrados es nada más aplicar esta fórmula, ¿no? Solo ven desde física 1, ¿no? La interpretación de datos. Es mínimos cuadrados. Ahí está. Esa es la fórmula, ¿no? Esto es aplicar mínimos cuadrados. Hallar m y hallar b con estas fórmulas. Pero mira, estas fórmulas están en base sumatoria. ¿Es difícil? No. A mano sí es difícil. O sea, manualmente con tu calculadora puede que sea difícil. Pero con Excel es también sencillo. Solo que tienes que formular una celda que diga la suma de y, la suma de x cuadrado, la suma de x, la suma del producto x y. También. No es difícil, ¿no? Pero si ya tienes Excel, entonces lo puedes hacer así. No hay problema. Además, en el parcial dice sugerencia. No dice que lo haga con el método de mínimos cuadrados. Pero si fuese ese el caso, no hay problema, o no debería de haberlo, ¿no? Porque
sabes utilizar este método. Nada más tendrías, por ejemplo, ¿cómo formulas la sumatoria de y? Te pones aquí nada más. Pones suma. Y acá pones, ¿no? Perdón. No es que sea la suma de este y, sino tienes que analizar quién es tu y. ¿Tu y quién era? Tu y era este de aquí, ¿no? Este término. Entonces tendrías que sumar todo esto de aquí. Suma de todo esto. Bien, ahí tienes este término de aquí. Ahora, lo mismo para la sumatoria de x. Bueno, x sí es x1. Suma de x1. Ya, pero estos de aquí, no olvides, ¿no? Estos de aquí no se están tomando los extremos. Ya tienes sumatoria de x. Pero te falta sumatoria de x cuadrado. Entonces tendrías que formular, no sé, por aquí. Por ejemplo, x1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces haces aquí x1. Bueno, en realidad este no te serviría, pues, porque no vas a tomar el valor extremo, sino desde el segundo cuadrado. Y así, pues, hasta acá, ¿no? ¿Dónde está la suma de x cuadrado? Acá. Suma de los x al cuadrado. Y así, o sea, ya vas obteniendo esos valores y al final con la fórmula determinas m y b, ¿no? Nada más. ¿Y qué es n? Bueno, n es un número de datos, nada más. En este caso hay 11, entonces pones en una celda n igual a 11. Y luego formulas nada más. Bien, pero bueno, eso no es necesario en esta ocasión. Bien, correcto. Esto de aquí voy a borrar. Y vamos a ver, yo recuerdo que me salieron otros valores, pero vamos a ver cuánto es. A ver, no, parece, salió igual, 0.0409 y 0.035. Entonces está bien. No, acá está más ordenado. Bien, lo vamos a hacer el repaso general. Ya tenemos los datos experimentales, calculamos con la ecuación de LV estos 4 valores, lambda 1, lambda 2, no, gamma 1, gamma 2, GRT y GRT entre x1 y x2. ¿Ven? Ahí está. Como podrán darse cuenta, no formulo los extremos, no es necesario, porque va a salir una inconsistencia. Bien, hago la gráfica, como podrán darse cuenta, también sale horrible, ¿no? Pero es así, no podemos hacer nada, son datos experimentales. Bien, calculamos la recta. Acá también le di 6 decimales, pero acá, como podrán darse cuenta, también es una fórmula, es la pendiente, ¿no? Acá la fórmula de la intersección eje. Acá tengo el valor de A12 y acá el valor de A21, que son muy similares a lo que tengo aquí. Entonces ya determiné los parámetros de Margulis, sea con un método o con otro. Ahora te pedía graficar, ¿no? Ya. Logaritmo de gamma 1, logaritmo de gamma 2. Ya. Logaritmo de gamma 1. Todo esto lo que te piden es probablemente calculado con el modelo. ¿Sí? Porque, o sea, tienes que demostrar de que sí, o sea, es un sistema en equilibrio, ¿no? ¿Cómo lo demuestras? Bueno, aplicando el modelo matemático. Como ya tienes los parámetros, puedes determinar logaritmo de gamma 1 y logaritmo de gamma 2. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con esta ecuación de aquí? O sea, sacando el logaritmo a toda esta expresión. No, esta es la expresión utilizando los valores experimentales. Entonces tu logaritmo de gamma 1, al sacar logaritmo aquí, no es lo que te piden, sino es el logaritmo de gamma 1 calculado con el modelo. ¿Cuál es la ecuación del modelo? Esta de aquí, o esta de aquí, ¿no? Tendrías que calcular con estos. Con estos de aquí. A ver, voy a poner a este costado. Ya. Con esto, ¿no? Como ya tienes A12 y A21, lo formulas, pues, y además tienes X1. Entonces formulas los gamma 1 y los gamma 2. Entonces vas a tener toda una columna, como ves aquí. ¿No? Están en base a los parámetros y al X1. Simple. Igual, logaritmo de gamma 2, lo mismo, ¿no? Los parámetros en base a X1. O sea, está en base a X2 y X1, ¿no? Pero sabemos que X2 es función de X1 también. Y bien, ya teniendo esto, ya podemos graficar, ¿no? Ahora, también nos piden GRT. Ahora, ¿cuál GRT? Bueno, el calculado, este de aquí, ¿no? Y también el GRTX, X1, X2, este de aquí, también el calculado. Bien, entonces como podrán ver, esto es lo que debemos obtener. Digamos que esto te corrobora de que
tu modelo pues está bien, ¿no? Si te ha sacado un valor, entonces si has formulado en base a ese valor, deberías obtener, al graficar esto, lo que te piden, tendrías que obtener esta forma de gráfico, ¿no? Una línea así, otra línea así, una parábola invertida, ¿no? Y pues una línea recta. ¿Cuál es la línea recta? Bueno, recuerdas que te dije que al graficar esto de aquí versus x1 saldría una línea recta. Eso es, pero este es ya con el parámetro calculado, ¿no? Con este de aquí, GRT x1 x2, pero con calculado, no este de aquí. Si yo grafico este de aquí, ¿qué es lo que obtuve? Esto, ¿no? Todo el desastre experimental, pero con el modelo ya ajustado tengo una línea recta. Bien, entonces, ¿y qué es esta línea de aquí? Ese es logaritmo de gamma 1 versus x1. Ahí está, ¿no? Por eso es que, miren, le puse la tendencia aquí, ¿no? Este sería el logaritmo de gamma 1. Mira, me equivoqué, ¿no? Este es logaritmo de gamma 1. Y el de acá sería el logaritmo de gamma 2. Pero bueno, se entendió eso, ¿no? Y este sería el logaritmo de gamma 2 versus x1. Y esto viene a ser GRT, el calculado, ¿no? Todo lo de aquí, todo lo que te piden aquí, son los parámetros calculados con, perdón, son, claro, los términos calculados con los parámetros del modelo. Mira, logaritmo de gamma 1 en base a los parámetros, gamma 2 en base a los parámetros, GRT calculado en base a los parámetros, GRT x1 x2 en base al GRT calculado con los parámetros. Entonces todo debe ser así. Y esta es la gráfica que debería salir. Entonces, sin importar el sistema que sea, digamos, la forma de la gráfica debe salir igual, con un punto de intersección aquí. Bien. Entonces, eso es respondiendo a la segunda parte de lo que te pedían, ¿no? Esa gráfica. Ya hallamos los parámetros, ya graficamos lo primero, ahora te pide la otra gráfica, que es la presión calculada versus x1 y y1 calculado. Ok. A ver, un momento. Bien. La presión calculada, ¿cómo la vamos a determinar? Bueno, como podrán ver aquí, es en base a la ecuación, pues relacionando, si no me equivoco, las ecuaciones de la ley de Raoult y la ley de Dalton, ¿no? Bueno, la presión básicamente es esto de aquí. Cuando tienes los X, ¿no? La presión total del sistema viene a ser X1. O sea, para la ley de Raoult sin modificar sería así, ¿no? X1 por la presión de saturación 1, X2 por la presión de saturación del componente 2. Pero esto es ideal. Nosotros ya estamos haciendo cálculos reales, ¿no? Entonces la presión total va a ser X1 por gamma 1 por la presión de saturación 1 más X2 por gamma 2 por la presión de saturación 2, ¿no? Obviamente a presiones bajas, ¿no? Porque si no tendría que incluir otras cosas. Bien, entonces eso es lo que debemos formular y lo vamos a formular de esta manera. X1 por gamma 1 por la presión de saturación 1 más X2, que es 1 menos X1, gamma 2 por la presión de saturación del componente 2, donde probablemente gamma lo vamos a tener como que expresar como el exponencial del logaritmo natural de gamma 1, porque este parámetro lo tenemos. Igual para aquí, este sería el exponencial del logaritmo natural de gamma 2, ¿no? Así deberíamos formularlo en el Excel. Entonces, vamos a ver. Y eso es lo que les dije, ¿no? Sería X1, ahí está, C11, por gamma 1. Pero acá recuerda, los gamma de aquí que estoy señalando, de nuevo, si es la presión calculada, que es lo que te piden, pues obviamente es calculado con los datos del modelo, ¿no? O sea, con los cálculos a partir de los parámetros. Y esos gamma, debería ser el gamma 1 a partir de la ecuación del modelo, ¿no? O sea, de aquí. ¿Sí? Entonces, eso es, o sea que esto debería ser función en A12 y A21. Y esto también debería estar en función de A12 y A21. Ya. Pero esos gamma yo lo tengo como logaritmo de gamma, ¿no? Entonces por eso le he puesto el exponencial, ¿sí? Y ahí ya tendría gamma.
Y por la presión de saturación 1 eso no cambia, ¿no? Ahí está, la presión de saturación del componente 1 era esta, recuerden. X2, que es 1 menos X1, por gamma 2, que sería exponencial de este valor, por presión de saturación del componente 2, ahí está. Y así simplemente estiro, ¿no? Donde los únicos valores que tendría que fijar son las presiones de saturación, esta de aquí y esta de aquí, como podrán ver, aquí y aquí. Bien, y así ya termino todo. Ahora te pide también versus Y1 calculado. ¿Cómo Y1 calculado? Y1 calculado debería estar en función de parámetros calculados con el modelo. Como P está en función de parámetros calculados con el modelo, entonces Y1 está en función a P. A ese P calculado, ¿no? Entonces, de nuevo, volvemos a las ecuaciones de aquí y podemos sacar el Y, ¿no? Y1 vendría a ser, despejando de esta ecuación, sería X1, gamma 1, vamos a poner gamma 1 calculado, P de saturación 1 entre P calculado, ¿sí o no? Ya. Entonces eso es lo que hacemos, ¿no? Acá, bueno, acá también tiene que ser gamma 1 calculado, ¿no? Lo voy a poner gamma 1 calculado, gamma 2 calculado. Eso es. Bien. Entonces, de nuevo, esto se va a expresar así. Gamma 1 calculado está en logaritmo, ¿no? Logaritmo de gamma 1 calculado. Entonces, exponencial de eso por la presión de saturación del componente 1 entre la presión calculada. Eso ya lo tenemos. Entonces, eso es lo que está formulado aquí, ¿no? X1 por gamma, que sería la exponencial de gamma 1, del logaritmo de gamma 1, por la presión de saturación del componente 1, ahí está fijado, entre la presión calculada. Y bien, lo único que debo de fijar es esta presión, ¿no? Lo demás lo estiro, ¿no? Y no lo fijo. Listo, entonces ya tengo P calculado y 1 calculado. Entonces simplemente grafico, ¿no? Primero agarro este de aquí, todo esto, ahora sí todo esto, voy a insertar datos, pongo este aquí y luego hago lo mismo, ¿no? Ahora este de aquí versus este de aquí, pongo, bueno, acá les recomiendo pues insertar primero el gráfico, ¿sí? Inserten este gráfico y seleccionen sus datos. ¿Por qué? Bueno, porque o sea Excel saben que predeterminadamente te pone lo que va a ir en el eje X tiene que estar a la izquierda y lo que va a ir en el eje Y a la derecha. Entonces si lo pusiera así, entonces estaría graficando al revés. Porque ¿qué se entiende cuando te piden esto? Que tienes que graficar la presión calculada en el eje Y X1 y Y1 en el eje X. Entonces ahí insertan el gráfico, ¿sí? Y ponen clic derecho, seleccionar datos, ponen agregar. Si quieren le dan nombre a la serie, ¿no? Yo por ejemplo le puedo poner P calc versus X calc, no, X1, perdón, Y1 calc. Listo. Entonces ya acá vamos a modificar y bueno, le ponemos el valor de X, ¿no? Los valores de X debería ser Y1 y los valores de Y debería ser la presión. Le damos a aceptar, aceptar, ya. Ya, pero todo debería ser un mismo gráfico, perdón. Entonces aquí le dan aquí al embudo, seleccionar datos, agregar, ponen el nombre de la serie si quieren, ¿no? Y aquí voy a poner, ¿no? Y1 y aquí voy a poner P, aceptar y aceptar. Entonces ese es el gráfico que debieron obtener, ¿no? Así. Bien, esto lo limitamos a 1. Bien, y listo. Entonces esto es el gráfico presión calculado versus X1 y Y1. Aquí pueden clicar para darse cuenta cuál es cuál, ¿no? La línea naranja en este caso viene a ser Y1 por P y la línea azul es X1 por P o versus P, ¿no?
Listo, entonces este gráfico más este gráfico es lo que pedían, ¿no? Pero este gráfico ya está aquí, ¿no? Es este de aquí. Bien. A ver, ¿por qué este está amarillo? Ya. Listo, entonces estos dos gráficos te pedían los parámetros del modelo y te pedían nada más. Bien. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener un Excel ya formulado? Bueno, que lo único que deberías haber cambiado es simplemente agregar estas dos celdas, ¿no? De la presión calculada y el Y1 calculado. O a veces hasta ya lo pueden tener formulado, ¿no? Pero en caso de que no lo tengan, también debieron hacer este análisis, ¿no? Pero también es bueno, aunque lo tengan, también es bueno hacer el análisis, porque si lo haces, pues vas a poder enfrentarte a problemas parecidos, ¿sí? Que te cambien de dato, vas a saber qué es lo que se debe hacer. Bien, correcto. ¿Alguno tiene preguntas hasta ahí? Ya continuamos entonces. Bien, a ver, esto lo vamos a dejar ahí. Bien, ¿y qué nos pasaría? O sea, ¿qué pasaría si nos pidieran el modelo de Wilson? Entonces eso puede estar un poco más complicado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque aquí el modelo de Wilson, vamos a ver en un sistema binario, pues sus ecuaciones son más grandes. Pero debería seguir la misma lógica, ¿no? Debe seguir la misma lógica. Se plantean inicialmente lambda 1,2 y lambda 2,1, ¿no? Y luego se corrige con solver, con una función objetivo, ¿no? Ahora, con el modelo de Wilson podrían haber utilizado mínimos cuadrados o utilizar el método gráfico sacando la pendiente y el intercepto. Podrían haber utilizado. Deberíamos de ver, ¿no? ¿Qué ecuación es la que vas a linealizar? Esta ecuación es muy difícil, o estas ecuaciones son muy difíciles de linealizar. Entonces, no podría ser. A ver, vamos a buscar la ecuación, al igual como hicimos aquí en Margules, esta ecuación de G sobre RT, a ver si podemos linealizarla, ¿no? A ver, está el modelo de Wilson. Ya, aquí está, ¿no? Ya. Miren, está más interesante, ¿no? Si aplicáramos el modelo de Wilson, vamos a poner aquí el supuesto. Si aplicáramos el modelo Wilson, entonces tendríamos lo siguiente. Bueno, para un sistema binario nada más debemos desglosar esto. Para un sistema binario, ¿cómo sería? Bueno, este término vendría a ser igual, bueno, acá hay una sumatoria, ¿no? Entonces desglosemos esta sumatoria que le vamos a llamar B. Entonces B va a ser igual. Primero para i igual a 1, ¿sí? Entonces para i igual a 1 va a ser, sería la sumatoria sub j de x sub j de 1j, ¿no? Entonces para j1 y 2 esto va a ser
x1 por lambda 1, 1. ¿Sí? Y para j igual a 2 sería x2 por lambda 1, 2. Bien. Entonces, este vendría a ser el valor de b, o sea, lo que va dentro del paréntesis. Ah, ya. Entonces, esto quedaría igual a la sumatoria de xi por logaritmo de b, que sería x1 por lambda 1, 1 más x2 por lambda 1, 2. Si mal no recuerdo, este término era 0 o 1 al tener la misma, o sea, el mismo término, ¿no? De conjugamiento, o sea, el mismo término 1, 1. Bien, pero lo vamos a dejar ahí por el momento. Ahora, vamos a dejar el menos afuera y hacemos la sumatoria. Cuando y igual a 1, entonces sería x1 por logaritmo de x1, x2, lambda 1, 2 más x2, ahora para x2, para y igual a 2, ¿no? x2 logaritmo de x1, 1, 1 más x2, gamma 1, 2. A ver, vamos a ver si es así. Ya. Sí. Por el logaritmo de... Ya me parece que sí es así. A menos que esté desglosando mal la sumatoria, esto debería resultar así. Si esto es igual a... Puedo factorizar, ¿no? x1 más x2 me parece. Y poner el logaritmo. Y esto es 1 de por sí, ¿no? El logaritmo de x1. Eso de ahí. Esto de aquí. Esto de aquí. Vamos a ver. Ya. Ajá. Y vamos a ver qué dice esta hoja. x1, x2. Ajá. Estos términos que tienen el mismo número. Allá, este de aquí sería ya 1, 2. Ajá, 2, 1, 2, ya. Ya sé cuando y es igual a 1. Ahora cuando y es igual a 2, ya esto se hace un poco diferente. Voy a seleccionar mejor todo esto. Para no tomarme el tiempo de desglosar la sumatoria, hacerlo directo ya. Entonces esto de aquí, para un sistema binario, va a resultar de la manera siguiente. Sería menos x1 por logaritmo natural de x1 más x2 lambda 1, 2 menos x2 logaritmo natural de x2 más x1 lambda 2, 1. Ya. Bien, este en realidad sería b sub 1 y hay un b sub 2 también. Ya, por eso estaba mal formulado la sumatoria. Pero bueno, para un sistema binario esta expresión es como la que estoy poniendo ahora. Bien. Entonces, ¿hay manera de linealizar esto? Vamos a ver. Si lo dividimos, al igual que lo hicimos con el modelo de Margules, entre x1 y x2, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos menos logaritmo x1 más x2 por lambda 1, 2 entre x2 menos logaritmo de x2 más x1 por lambda 2, 1 entre x1. No hay manera, ¿no?, de linealizarlo. Este de aquí viene a ser 1 menos x1, al igual que este de aquí. Y no es la manera. Entonces,
no hay manera de hacerlo por un método gráfico, al menos gráfico lineal, como lo hicimos en el modelo de Margules. Pero sí hay manera de hacerlo con el método de ajuste, ¿no? Se llama el método de diferencias cuadradas. O sea, con solver. Eso sí se puede, ¿no? Simplemente debo formular este GRT así y el GRT con los datos experimentales de esta manera, ¿no? La diferencia debería dar un número muy corto estimando los parámetros, ¿no? Y simplemente voy modificando los parámetros o le digo a Solver que lo optimice por mí hasta que esa diferencia sea, o esas diferencias sean cero, ¿no? O muy próximos a cero. Entonces, eso es lo que debería de ser, ¿no? Tomamos esta ecuación, ¿sí? Y bueno, por el tiempo vamos a llegar con el modelo Wilson, vamos a hacer lo mismo que nos pedían en el examen, ¿sí? Acá le vamos a sacar una copia. Y de hecho vamos a guardar para enviárselos en caso lo quieran, o sea, examinar. Ya. Entonces, acá le vamos a poner modelo de Wilson. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Bueno, principalmente la formulación. Acá ya esto de aquí se va, ya no sirve. Esto tampoco. Y como vamos a llegar hasta... Bueno, esto lo voy a dejar, ¿no? Ya para que... Bueno, si lo necesitan. Vamos a llegar hasta los cálculos de los parámetros. En este caso ya no de Margules, sino de Wilson. ¿Ya? Entonces, el GRT calculado GRT calculado va a cambiar la manera de calcularse, ¿no? Y estos van a ser los parámetros de Wilson. Bien, entonces aquí vamos a poner la formulación. ¿Cómo es GRT calculado? Este es GRT calculado con el modelo. Eso sería igual a menos x1 multiplicado por logaritmo natural de x1 más x2, que es 1 menos x1, multiplicado por el parámetro 1, 2, ¿no? Cerramos paréntesis, menos x2, que es 1 menos x1, multiplicado por el logaritmo natural de x2, que es 1 menos x1, más x1 por lambda 2, 1. ¿Cuál fijamos? Los parámetros, ¿no? Este de aquí con F4 y con F4. Bien, le damos Enter y estiramos. Bien, como podrán darse cuenta, bueno, la diferencia sigue siendo la misma, ¿no? Y está formulado. La diferencia es el GRT calculado con esta ecuación y el GRT calculado con la ecuación del equilibrio, ¿no? Que es esta de aquí. La ecuación del equilibrio, si se podrán dar cuenta, o sea, el GRT con esta ecuación ha cambiado, no, porque les dije que esta ecuación es independiente o sea, del modelo que te pidan, ¿no? No es que tengas que cambiar esta ecuación por el modelo que te pidan, no. Es independiente porque es un sistema en equilibrio líquido-vapor, de todos modos, ¿no? Lo que va a cambiar es la ecuación del GRT calculado, porque el modelo es diferente, ¿no? Entonces esto sigue igual, no debo de modificar esta primera parte, ¿no? Lo de la parte posterior o lo de la derecha ya es lo que debo de modificar porque son datos calculados a partir de los parámetros del modelo, ¿no? Entonces la diferencia, bueno, sigue siendo la misma, ¿no? Ahí está. Ahora, el objetivo, vamos a ver la suma de todo esto, ¿no? Lo voy a poner justo debajo. Bien. Entonces, yo debo de asegurar que la suma sea muy próxima a 0. Voy a cambiar, por ejemplo, muy cerca a 1, ¿no? Como les dije, 0.8 y 1.04, por ejemplo. Y miren, ya está muy cerca a 0, ¿no? Ahora simplemente voy a datos para ajustar, ¿no? Voy a solver
la celda objetivo está bien, está ajustando 4 y 5, resolver. Bien, dice Solver no puede encontrar un punto. Claro, eso te va a decir, ¿no? Dice Solver no encontró ninguna solución viable. No te asustes, o sea, eso te va a decir por el hecho de que no ha aproximado mucho a cero, mira. Parece que sí, ¿no? Pero Solver lo considera insuficiente como para entregártelo como resultado y por eso te dice que no ha podido resolverlo. Pero no es que sea así, sino que ha podido resolverlo, pero hasta un cierto límite, ¿no? Entonces, hasta ese límite que te ha podido resolver está bien. ¿Por qué? Porque obviamente tú no puedes forzar a que los datos experimentales te salgan tal cual como el modelo te lo puede modelar, valga la redundancia, ¿no? Y por ende no puedes hallar parámetros que representen exactamente de manera igual, ¿no? Los mismos parámetros. Por ejemplo, el gamma 1, si yo saco aquí del modelo, va a ser diferente a este gamma 1, ¿no? Ahorita está, este es logaritmo de gamma, este es gamma, ¿no? Pero aún así, si yo sacara, por ejemplo, exponencial. Bueno, es que en este caso está con otro modelo, ¿no? Pero si me voy al modelo de Margules y yo formulo estos gamma, sería el exponencial de este gamma. ¿Ok? Por ejemplo, mira. ¿Qué pasó aquí? Bueno, si te das cuenta, ¿no? Este sería gamma 1. Comparemos con este gamma 1. Una acá dice 0, ¿no? Acá es... Vamos a borrar este. No, este está bien. Miren, el segundo, 1.03. Y este es 1. Casi 03, pero no lo es, ¿no? Entonces, este es el que está calculado en base a los al modelo Margules, ¿no? Pero no es necesariamente idéntico al de aquí. Por ejemplo, el siguiente, 1.025 casi, ¿no? Y este es 1.022. Se parecen, claro. Y está bien ajustado, por supuesto. Pero no es idéntico. Entonces va a haber diferencias, ¿no? Es porque tú no puedes forzar a que con unos simples parámetros puedas modelar todos unos datos experimentales. Carecen de cierto grado de error, como todo dato experimental. Entonces, por eso es que Solver, o sea, en algunas ecuaciones te va a decir encontré un error, ¿no? Pero no significa que sea un error como tal, sino que la aproximación no es tanta, ¿no? Bien, entonces nos vamos al modelo Wilson, entonces ya tenemos esto. Y estos serían los parámetros de Wilson, ¿no? Y acá pues, la formulación de los gammas sí cambia. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar del modelo de Margules para calcular el logaritmo de gamma 1 y gamma 2 que de hablar del modelo de Wilson. Las ecuaciones obviamente cambian. Y aquí son estas ecuaciones las que tienes que aplicar aquí. Acá lo vamos a señalar. Ahí tienen que aplicarlos, ¿ok? Ahí se los dejo para que lo hagan, ¿no? Igual, o sea, eso no tienen ni por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque está aquí en su hoja, ¿no? Que les da el profesor. Ahí está el modelo de Wilson. Ahí está formulado con esa ecuación que les digo, ¿no? Esa ecuación está aquí y de hecho acá te da todavía la ecuación. Entonces ni siquiera la tienes que poner ahí, ahí está. Entonces estas ecuaciones se han utilizado aquí. Todo está en base a X1 y los parámetros, como podrás darte cuenta. Bien. Y mira, también debe haber calculado el Y1 calculado. Entonces, y eso es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, este es otro sistema, metanol agua. Y mira, sale o sea, tiene la misma tendencia de gráfica. Obviamente no los mismos valores, pero la misma tendencia, ¿no? Dos líneas así curvas y luego otra copa invertida y luego casi una línea recta. Entonces, eso es lo que podemos ver aquí, ¿no? Se parece. Bien, y así debería salir este tipo de gráficos cuando te piden. Bien, bien chicos, siendo las 11 de la mañana terminamos por hoy. La próxima semana, o de acá a 2 semanas, haremos el próximo mentoring. Y bueno, me dejan los ejercicios que tengan, no sé, alguna duda, alguna consulta, normal, para poder revisarlos en el tiempo que tengan, ¿no? O en el mismo mentoring de la próxima sesión, ¿no? Ya muchachos, sería todo por hoy. Gracias por su asistencia y ya nos vemos la próxima. Hasta luego.